Bueno, pues buenas tardes a todos y voy a intentar ser breve para dar el habla aquí a los invitados y voy a presentar primero de una manera muy sucinta, muy breve a las personas. Empiezo por María Fernanda Heredia, que es escritora, ilustradora y diseñadora gráfica ecuatoriana. Y desde 1994 escribe e ilustra obras dirigidas a niños y jóvenes. Ha recibido el Premio Nacional de Literatura Infantil en 5 ocasiones y ha publicado para jóvenes y niños más de 30 libros. Después está aquí Maite Carranza, que estudió antropología y ejerció como profesora de literatura y guionista de televisión. Actualmente tiene un sinfín de obras literarias juveniles y ha recibido, por ejemplo, el Premio Nacional de Literatura en el año 2010, el Premio de la Crítica en el año 2011 o el Premio Cervantes Chico en el año 2014. Y entre sus novelas más conocidas figura la trilogía fantástica La Guerra de las Brujas, traducida a 25 lenguas, más o menos. Fernando J. López es doctor en Filología. Actualmente compagina la docencia con su faceta de novelista y dramaturgo. Publicó su primera novela con 19 años y es actor. Tiene ¿cuántas más o menos publicadas novelas juveniles? Pues novelas juveniles unas 5, adultas otras tantas y obras de teatro más de 20 estrenadas y publicadas. Y fue finalista del Premio Nadal en el año 2010 con la obra La Edad de la Ira, que es un thriller que plantea, entre otros temas, el problema de la homofobia en las aulas del siglo XXI, más o menos, ¿no? Y luego tenemos también a Sandra López, que se me quedó aquí papelito. Sandra López, que es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid, es pionera del sector de la ilustración en España y fundó en el año 2000 la primera agencia de ilustradores de nuestro país, que se llama Pencil Ilustradores. Después ya vamos a tener la oportunidad de hacerles algunas preguntas. Entonces, bueno, como el tema de la mesa es lectura y vida, pues que es un tema muy interesante, voy a hacer se me ocurrieron tres preguntas, 3 cuestiones, y al hilo de esas cuestiones voy a hacerles unas preguntitas. La primera es que se habló en la anterior mesa, se habló de esto también, si te das cuenta, que por un lado es cierto que decía Antonio Gamoneda que leer es vivir 2 veces. Y Augusto Roa Bastos, que nadie es la misma persona cuando finaliza un libro. Pero por otro, y ahí hay un poquitín de contradicciones, decía a Harold Bloom, el crítico estadounidense Harold Bloom, que decía: no por leer los mejores libros vamos a convertirnos en mejores ciudadanos. O Josh Steiner, que fue premio Príncipe de Asturias, decía: sabemos que un hombre puede leer a Shakespeare, Goethe o Rilke por la noche e ir por la mañana a su trabajo en el campo de concentración de Auschwitz. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Empiezo por María Fernanda. Bueno, buenas tardes y muchas gracias. Un placer estar acá con todos ustedes. Sobre la primera frase que decías, eso de que leer es vivir 2 veces. A ver, si solo fueran 2 veces. Afortunadamente, creo que las lecturas que hemos hecho en la vida nos han permitido vivir más de 2 vidas, experimentar emociones, viajes íntimos, personales, que sin la lectura no habrían sido posibles. Creo que es una de las cosas por las que amamos leer, por las que nos enganchamos a la lectura, por las que decidimos ser fiel a ese amor profundo a la palabra, porque una vida a veces no es suficiente, no basta. De hecho, yo me encuentro con la lectura cuando era una niña, yo vivía en Quito, en Ecuador, una niña bastante tímida, solitaria, una niña sin amigas, lo pasaba fatal. Una niña con un montón de complejos, con una niña fea además, pero no fea, sino fea. Y mi mamá decía que no, mi mamá siempre me decía: no, pero si eres una preciosidad. Y yo decía: no, mamá, que me vea en el espejo. Mis padres me regalan un libro a partir de una hepatitis. Mis padres no eran lectores, yo no vengo de una familia lectora, y ese encuentro con ese primer libro me permitió descubrir que no estaba sola, que no estaba extraviada.
que había otros caminos, otras puertas. Así es que yo siento que sí, efectivamente, quizá no todos quienes pasemos por un libro seamos después mejores personas, mejores ciudadanos, pero sí hay una transformación en quien decide que el libro se apodere de ciertas partes de tu alma, ¿no? A mí a los 11 años, a partir de esa hepatitis, le debo a mi hígado el encuentro con la lectura y fue un flechazo total con la lectura a partir de estas primeras páginas, ¿no? Entonces, afortunadamente no solamente vives dos vidas, los libros nos dejan vivir mucho, mucho más que eso. Muy bien. ¿Qué opinas, Maite, de estas dos frases tan Bueno, ya me ha llamado la atención antes Fátima cuando ha hablado al respecto de que los libros no nos hacen mejores personas, pero yo disiento. Digamos, es una evidencia que posiblemente pues muchos nazis pudiesen leer libros antes de entrar en sus respectivos trabajos, pero ya sabemos que los alemanes son muy raros, ¿eh? O sea, vaya, cumplen a rajatabla las órdenes y no se plantean. Además, yo no generalizaría. Yo dudo muchísimo que en la Asociación del Rifle en Estados Unidos sean grandes lectores. Vaya, me permito esa duda como mínimo. Yo creo que sí, que la lectura nos abre la mente, nos hace mejores personas porque podemos vivir muchas otras vidas, como decía ahora María Fernanda, no una, sino muchísimas, todas aquellas vidas que tenemos en nuestras manos. Y eso significa una experiencia multiplicada por miles de experiencias. Las personas que solamente viven la suya propia tienen una tolerancia mucho más limitada, carecen de la comparativa y no son para nada pues capaces de ponerse en la piel de otros. O sea, yo creo que sí que nos hacen mejores personas y sobre todo hay una cosa que es obvia. Aquellos pueblos, aquellas personas que no tienen la posibilidad de ser lectores porque son analfabetos, se encuentran en situaciones de esclavitud, de ignorancia profunda que les impide, no digo la palabra progresar, pero sí luchar por sus derechos. Esa fue la primera reivindicación del obrerismo en contra precisamente del oscurantismo que provenía de la Edad Media, el acceso a la cultura y a la lectura por encima de todo de las clases oprimidas obreras en los siglos XIX. Yo creo que sí que contribuye a que vivamos mejor y tengamos una vida, como mínimo, más crítica, más lúcida y más nuestra. Fernando, pues en mi caso coincido plenamente con mis compañeras. Yo estoy firmemente convencido de que la literatura nos transforma, la literatura nos cambia. Podemos dejar que nos cambie más o menos, también depende de nuestra permeabilidad, evidentemente, pero creo que hay tres cosas fundamentales que nacen de la literatura. Una de ellas es la visibilización de realidades. En mi caso, en muchos de mis libros, antes mencionabas el tema de la homofobia, yo hablo mucho de homosexualidad en mis novelas y en mi teatro adolescente, y no es una casualidad, yo hablo de eso porque cuando yo tenía 15 años y era un gran lector, una de mis carencias en mi propia construcción personal era encontrar libros que hablasen de adolescentes como yo, que se preguntasen lo que yo me estaba preguntando y no los encontraba, no los tenía. Y eso me hacía sentir más solo, más excluido y mucho menos integrado. Yo ahora cuando escribo pienso en esos y en esas adolescentes del siglo XXI y quiero que tengan otros referentes y otros modelos, ¿no? No solo visibiliza, también provoca el debate, provoca la reflexión. Bueno, pues hoy oíamos unas, hablando del encuentro con el youtuber, ¿no? Y el blogger, hablaban algunos adolescentes de lo que era el amor en ciertas novelas. Y yo he oído cosas que a mí me asustan, ¿no? El amor es sufrimiento, el amor es duro, el amor es complicado. Hay un mensaje que llega a través de cierta ficción que yo creo que desde la literatura podemos cambiar y podemos provocar un debate sobre eso. ¿Qué es el amor? ¿Cómo deben ser las relaciones? Volver a hablar de términos como igualdad, convivencia, respeto en una sociedad donde yo creo que estamos viendo una involución a muchos niveles, ¿no? Y un tercer factor que creo que es fundamental en el hecho literario es que, más allá de los temas que abordemos en nuestros libros, la literatura provoca empatía, provoca la capacidad de ponerme en la piel del otro. Y esa es la base de la convivencia. Si no leemos, no podemos tener una sociedad que conviva. Como mucho, tendremos una sociedad que tolere. Lo hablábamos en la comida, ese verbo terrible, que es tolerar, ¿no? Es como perdonar la vida del diferente, ¿no?
en lugar de integrar la diversidad, de sumarla y de ser capaz de ponerte en la piel del otro o de la otra, ¿no? Entonces, esa empatía yo creo que nace del hecho literario, y el hecho literario en el sentido más amplio, no solo las novelas. Para mí el hecho literario es el cine, es una narración televisiva, es una novela, es una obra teatral, es todo lo que la ficción construye y las vidas que nos permite vivir, ¿no? Sandra. Sí, a mí me parece una afirmación triste, ¿no? Pensar que la lectura no nos hace mejores personas. Yo casi prefiero pensar que cómo hubiese sido Hitler si no hubiese leído, ¿no? Es que había un Hitler todavía mucho peor. Hay una campaña de lectura ahora en Castilla y León que se llama Si lees, ves. Y me parece muy gráfica, ¿no? Porque efectivamente ahora se dice el mundo es visual, estamos recibiendo constantes estímulos a través de las imágenes, pero ¿sabemos interpretarlas? ¿Sabemos hacer una lectura adecuada de aquello que vemos? Pues es precisamente eso lo que pienso que da la lectura, el saber cuando veo una imagen, un objeto, una realidad que tenemos alrededor, hacer la interpretación necesaria, aunque sea solo para nosotros mismos, si tenemos ese fondo que nos da la lectura. Bueno, entonces quería hacer una segunda cita y a partir de aquí unas respuestas. En un reciente artículo publicado en El País Semanal, el 13 de noviembre, el escritor Manuel Rivas hacía mención a una encuesta publicada por el CIS que decía: más del 40% de españoles declaran no leer nunca un libro y de cada 10 personas, 7 no han entrado jamás en una biblioteca. Y aquí yo quería añadir, por cierto, que pone una frase muy curiosa que dice: no es una enfermedad, pero a la larga puede ser una peste. Por cierto, que yo quería hacer aquí también una observación, que una encuesta que me mandaron hace poco, que dice que el 80% de los docentes no leen y lo que hablamos en la comida, que el 90% de las bibliotecas escolares, que es un espacio donde se puede fomentar la lectura, están cerradas o semicerradas o mal gestionadas por personas voluntarias, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer como ciudadanos y como profesores y como escritores? ¿Qué se podría hacer para fomentar la lectura entre los jóvenes, no? ¿Quieren? ¿Siempre yo primera? Sí, claro, estoy en minoría. Quien solucione el problema... Sí, es un lugar peligroso, sí. Estoy en minoría. Bueno, parecería que siempre esos estudios resultan espeluznantes con esas cifras. En España o en Latinoamérica siempre el índice de lectoría en nuestros países nos pone a pensar si es que estamos haciendo bien nuestro trabajo. Yo la verdad es que creo que prefiero estar del lado optimista. Yo pienso que ahora se lee mucho más de lo que se leía antes. Yo lo veo, creo que los jóvenes, creo que los niños llevan en su mochila una experiencia lectora mucho más rica, más amplia, más variada que la que tuvimos hace 20, 30, 40 años. Más opciones para elegir, un acompañamiento en la lectura mucho más responsable. Siempre seremos minoría los lectores. Ojalá dejáramos de ser algún momento, pero creo que esos índices que todavía no son buenos no reflejan el entusiasmo de unos jóvenes que están buscando novedades, que están contagiándose con la lectura, de unos niños que son, qué sé yo, que llegan a las firmas de libros con 10, 12 ejemplares, que se los han leído todos y que te hablan de ellos con un afecto incluso muy importante. ¿Qué se puede hacer para que lean más? Yo creo que afortunadamente, y voy a hablar por los dos lugares que más conozco, mi país, Ecuador, y Perú, que es donde resido hace 8 años, nos hemos encontrado con un territorio muy fértil. Durante muchos años no tuvimos escritores, al menos escritores que tuvieran la posibilidad de publicar. Ese espacio se abrió, las editoriales comenzaron a dar espacio en sus catálogos a los escritores locales y la sociedad respondió de una manera muy positiva. Me refiero a padres de familia, a docentes que parecían estar esperando estas obras escritas por autores que estuvieran más cerca, los medios de comunicación, organismos estatales, en fin. Creo que nos encontramos con un territorio muy fértil, que en un primer momento eso fue muy positivo. Los catálogos se llenaron de obras de autores en Ecuador y en Perú. Y creo que pues luego ya hemos comenzado a sufrir quizá algunos efectos no tan positivos de eso, y es que
ya comenzamos a hablar de mercado, qué es lo que se debería publicar, porque es lo que más nos están pidiendo los lectores, porque a veces el mercado va dando unas pautas que no necesariamente pasan por la calidad literaria, en fin, pero que lo que ha ocurrido estos últimos 15 o 20 años en estos países ha sido muy, muy positivo. Yo creo que ya hay una generación de niños y de jóvenes lectores autónomos, consolidados como tales, y eso yo lo celebro. ¿Que hay mucho para hacer? Sí, y afortunadamente sí. ¿Qué se podría hacer? ¿Tienes alguna pauta? Mira, por ejemplo, si hay algo de lo que carecemos en Ecuador y en Perú es de bibliotecas. Yo tengo mucha envidia, por ejemplo, del trabajo que se hace en países muy cercanos como Colombia, donde sí hay un compromiso, no solamente del Ministerio de Cultura y Educación, hay un compromiso de la empresa privada por promover, por apoyar a las bibliotecas, la biblioteca de barrio, la biblioteca de distritos, de las ciudades, formar a bibliotecarios y acercar a la comunidad en esas áreas donde podía en algún momento haber conflicto, áreas difíciles, crear un espacio de paz alrededor de la biblioteca, alrededor del libro. En Ecuador, tristemente, no tenemos bibliotecas. Nuestro Sistema Nacional de Bibliotecas se desmanteló hace varios años y no se ha hecho nada por generar estos espacios. Pero sí hay una lucha del docente en el aula y eso yo lo reconozco, lo agradezco, lo celebro siempre. Hay un docente que a veces no está lo suficientemente preparado, pero sí que tiene un entusiasmo, un amor y una convicción de que la lectura es importante. Todos quienes estamos involucrados tenemos algo que hacer. Cada uno podría tener una respuesta sobre cómo seguir avanzando en este camino, pero como te digo, soy muy optimista. Pese a las dificultades, todavía hay voces que siguen pensando y esas voces se multiplican y siguen pensando que a esto hay que meterle cabeza, corazón y recursos, ¿no? Maite. Y un poco en la línea de María Fernanda, a veces me pregunto de dónde salen esas encuestas y comparativamente, entonces, ¿qué saldría en los años 50 en España, que era realmente un desierto del lector, que la educación solamente, no existía la educación como ahora, obligatoria hasta los 16 años y muchos chavales dejaban de estudiar a los 12, a los 10 años, se ponían a trabajar a los 14. En mi clase aula de niña pequeña, creo que éramos de 30 niñas, 3 lectoras, pero eso significaba que 27 no habían tenido jamás un libro en sus manos, porque en la escuela no se daban libros para leer. Yo creo que el camino recorrido posfranquismo, la escuela asume esa tarea de incentivar la lectura, de ofrecer libros a los niños, de hacer crecer las bibliotecas escolares, los maestros se comprometen y la escuela realmente ha permitido que nuestros chavales y la última generación tuviesen más acceso a la lectura que nunca ha tenido este país. Ahora, ¿qué ha pasado luego? Yo creo que ha habido un efecto contrario que ya no sé si desde la escuela se puede corregir, pero yo creo que socialmente es responsabilidad de todos. Y es que las familias se han desentendido del tema. O sea, se ha pasado la responsabilidad de crear lectores exclusivamente a las instituciones como obligación, programas lectores, la lectura obligatoria, libros prescritos, pero ¿y en casa? Es decir, el fomento de la lectura en lo que antes existía en las familias. Todos somos hijos, yo soy hija de una biblioteca familiar maravillosa, o la biblioteca del vecino, por ejemplo, o la biblioteca de aquella tía. Las bibliotecas personales, esos lugares mágicos que explorábamos cuando yo era niña, los explorábamos hasta el final, hubiese lo que hubiese, los libros prohibidos más que eran los primeros que caían. Ese libro no se lee, niña, el primero que iba a ser leído bajo la mesa, como decía Javier Cercas hoy, leíamos bajo la mesa, era algo hasta transgresor y que retaba. Actualmente se ha convertido en una materia escolar y eso es perverso, puede perjudicar al interés de los chavales por convertirse en algo como lectores. Esos chavales booktubers son algo transgresores, bien, ahí tenemos un
futuro posible, inventan, crean comunidades, tribus, y nosotros como adultos a veces desconfiamos y decimos, leen basura, eso que están leyendo es una porquería, no tienen cultura, son unos ignorantes. Bueno, es otro paradigma. Yo soy optimista, pero creo que socialmente tenemos que hacer una reflexión, no dejarlo todo en manos de las escuelas. Existen las librerías, que también son lugares de deseo, de objeto. El libro debe ser un objeto deseado, debe ser un objeto acariciado, debe ser un objeto que se regale, que se le dé a tu mejor amigo, a tu amor. Escoger un libro para él, parece que el libro ha perdido ese valor. Recuperémoslo. No todo es biblioteca, no todo es escuela. El libro tiene que estar presente en la sociedad, en las casas, en las familias, y tenemos que ser, bueno, pues los amigos de los libros. Yo creo que ese es el futuro. Sí. No, estoy muy de acuerdo. En mi experiencia, además, como novelista adulto y juvenil, ya me gustaría a veces percibir en los lectores adultos el entusiasmo que percibo muchas veces en los lectores adolescentes, las ganas con las que van a por ciertos títulos, a las presentaciones, a las librerías. Si miráis las cuentas de Instagram de muchísimos adolescentes, son cuentas donde comparten libros, ¿no? Y metes Instabook como hashtag, y la mayor parte de las cuentas son de gente entre 15 y 22 años. O sea, creo que hay un movimiento a favor del libro de esta generación que no estamos mirando ni desde las familias ni desde las escuelas, y creo que hay un problema en el que muchas veces subestimamos a los adolescentes todos, ¿no? Y les ofrecemos libros que a lo mejor no les interesan, o que no cuentan lo que ellos buscan, o que lo cuentan de una manera que les resulta muy pueril, muy trivial. Creo que les subestimamos en el tipo de literatura que les ofrecemos, y eso es responsabilidad también nuestra como autores, de los educadores, de las familias. O sea, tenemos que revalorizar también la literatura juvenil, los temas de la literatura juvenil, que ahora mismo se está haciendo en España una literatura juvenil muy distinta a la que se hacía a lo mejor hace 20 o 25 años. Y no sé hasta qué punto se conoce esa literatura o esa nueva literatura. Ellos sí la conocen y sí la comparten y sí que les provoca cosas, ¿no? Y luego en mi faceta de educador, una cosa que me parece muy complicada para fomentar la lectura y que tiene que ver con lo que hacemos en las aulas es cómo conciliar la necesidad curricular, la necesidad de la lectura obligatoria, con no matar el placer del libro, el placer de la lectura, ¿no? El otro día, en una charla en primero de la ESO, en el turno de preguntas, pues un chico de los que había leído mi libro, ¿no? Y estaba pues hablando de la novela y tal, levantó la mano y dijo, pues de tu libro la verdad es que me ha gustado todo menos el examen, ¿no? Y claro, yo me disculpé muchísimo con él porque el examen le prometí y le perjuré que no lo había hecho yo, ¿no? Pero para él el libro iba con el examen, y eso yo entiendo que es verdad que necesitamos evaluar, de alguna forma controlar, pero luego veo otros centros donde llevan a cabo otro tipo de iniciativas muy diversas, que también, sinceramente, estoy más que sorprendido con la cantidad de cosas que se hacen, y que eso sí consigue que se lean el libro, que lo disfruten y que no vean el libro como un enemigo, sino como algo que les apetezca. Entonces, ¿estáis de acuerdo? Se habló en la anterior mesa el separar en los institutos y en las escuelas las casas de lengua y literatura, ¿no? ¿Estaríais de acuerdo? Una cosa es lengua y otra cosa es literatura, para el fomento de la lectura. Como profesores. Yo soy partidaria de suprimir absolutamente en la escuela primaria en España, y perdonad que lance esta bomba porque siempre que tengo ocasión lo digo, y fui profesora, suprimir absolutamente todo el programa de sintaxis, de ortografía y de morfología, porque estamos llevando al mundo pequeños filólogos analfabetos, es decir, son incapaces de escribir, son incapaces de comprender un texto, y en cambio les hacemos memorizar o trabajar el complemento directo, y ellos nos dicen, es que no sé lengua. Dicen, a ver, no estás hablando. Es decir, ya no saben lo que es la lengua. Yo creo que la lengua en nuestro país se ha llevado a unos extremos de teorización absurdos, y que ese espacio lo ocupa perfectamente la lectoescritura y la oralidad, y eso es lo que debería ocuparse la escuela primaria y buena parte de la secundaria. Yo creo que no hace falta teorizar conceptos hasta bien entradas. Y luego queremos que aprecien los clásicos, que les gusten los clásicos. Yo ahora mismo pues estoy coordinando en Lo que leo una colección de clásicos donde hemos tratado de acercarlos a los adolescentes, pero claro, queremos que valoren la Celestina a la vez
que aprenden toda la sintaxis y toda la morfología en el mismo curso, más todas las demás materias, y estamos, yo creo que realmente en las aulas también estamos absolutamente encorsetados por esos currículos, esas pruebas externas, esa presión, y al final perdemos la posibilidad de que esos alumnos amen la Celestina. Y pase lo de hoy, ¿no?, que la ha mencionado como 3 o 4 veces como una pesadilla, cuando es un libro que les podría fascinar, porque habla mucho de cosas que les están ocurriendo ahora y de situaciones y de emociones que tienen. Pero si lo tienes que compaginar con todas las subordinadas en español, pues llega un momento donde a lo mejor te supera, ¿no? Yo creo que se trata de centrarse en el placer de leer, ¿no? Lo que tienes que leer, lo que vas a aprender con esta lectura, qué valores te están transmitiendo. Algo que damos por hecho en la lectura como adultos, que no viene impuesto nada, ¿no? Simplemente disfrutamos de la lectura. En cambio, la lectura, cuando lo relacionamos con los niños, va acompañada de todos los valores que transmite ese libro. Y comentabas algo de antes que me ha recordado cuando hablabas de los libros prohibidos, ¿no? El misterio que puede rodear a la lectura es muy interesante. Este verano estuve en la biblioteca del monasterio del Escorial y los libros no estaban colocados por el lomo, no veías, estaban al revés. Y dicen los del monasterio que es porque los libros así están mejor prensados y se conservan mejor, pero en realidad es la única biblioteca donde se tienen colocados así los libros. Y se dice que la realidad era que si llegaba la Inquisición era mucho más complicado localizar los libros prohibidos. A lo mejor una táctica sería esa, ¿no? Colocar los libros de las bibliotecas escolares al revés y decir que está ahí. De verdad que el comentario en el aula, decir este libro no deberíais leerlo a esta edad, es maravilloso. Pues los damos todos la vuelta. Probadlo y vais a ver que funciona al revés y decimos, hay lecturas que están prohibidas. Funciona. Y luego hay otra cosa de la que fui testigo en una presentación de unos libros la semana pasada o hace 2 semanas. Estaba la editora acompañada de 2 autores, había publicado sus libros y ella empieza a hablar de lo complicado es cuando ya has leído tanto, cuando eres editora y has leído tanto, una lectura que realmente te sorprenda. Y entonces ella empezó a hablar de un libro, de una editorial que no era la suya, ni el de los autores que estaban a su lado ahí, alucinados de que estuviera hablando con tanta pasión de un libro ajeno. Bueno, todos fuimos a comprar ese libro después. La conclusión de esto es que la pasión, cuando se transmite pasión, y yo creo que estos foros, lo que hemos hecho esta mañana, si los chicos ven a otro de su edad o a alguien, a un adulto, ¿cuántas veces hemos ido a charlas de escritores como vosotros que son tan inspiradoras? Te dan unas ganas cuando sales de coger un libro. Bueno, pues con los chicos que estás en esa edad, que eres tan permeable, que todo te emociona, todo te llega, simplemente es la pasión, porque lo otro es verdad, yo como madre no tengo 2 hijas y la casa está llena de libros y a una le interesa la lectura y la otra no, yo me desespero, digo, ¿por qué? Pero yo creo que es centrarse en lo otro, de transmitir lo que esa lectura te ha provocado a ti y sabérselo decir al otro. El efecto contagio es para mí lo mejor. No, que al hilo de esto tengo aquí una cita de Emilio Larcos, que fue profesor de la Universidad de Oviedo, y que decía, más o menos, la gramática es una ciencia incomprensible hasta los 14 años. Entonces, bueno, hacer a un niño leer un libro, yo que fui profesor, leer un libro y luego hacer una ficha de personaje secundario, personaje principal, pues eso mata el gusto por la lectura, ¿no? Y, por ejemplo, Ana María Matute, que tenemos una revista de Platero, especie monográfico de Platero dedicado a ella, decía que ella le mató el gusto por la lectura, un profesor que a los 10 años le obligó a leer el Buscón y hacer una ficha del Buscón, ¿no? Dice, eso lo que hace es matarle el gusto por la lectura, ¿no? Sí. Y luego quería hacer otra reflexión, me vino al hilo de una sugerencia que me hizo Fernando respecto a la ventaja histórica que los países anglosajones y los países nórdicos nos llevan en el campo de la literatura infantil juvenil. Y entonces tuve una cita aquí de un escritor francés que se llama Paul Azar, que en 1950 escribió un libro que se llama Los niños, los libros y los hombres, un libro interesantísimo, por cierto que fue el primero que se escribió sobre la literatura infantil juvenil, y que dice lo siguiente. Dice, concedería al mediodía europeo, en este caso España, Italia, etcétera, todas las superioridades menos una. En lo que atañe a la literatura infantil, el norte de Europa
se lleva la palma. ¿Por qué? En España la cosecha de los libros infantiles es escasísima. España posee la pasión del color, el sentido del misterio, el don innato de la poesía, se embriaga de imaginación y con todo no posee literatura para niños. Porque, vamos a Inglaterra, tiene sus clásicos ya en el siglo XIX, Peter Pan. En España clásicos infantiles pues creo que hay pocos, ¿no? Entonces decía él, contestaba daba la siguiente respuesta: la superioridad del norte proviene sobre todo de que falta a los latinos cierto sentimiento de la infancia. Para los latinos, los niños han sido siempre futuros hombres. La gente del norte ha comprendido mejor esta verdad más exacta, que los hombres no son más que niños. ¿Y cuál es vuestra opinión al respecto? Sí. Pues, Les toca. Es un poco bueno, es complicado. Sí. No, respecto a los clásicos, que es cierto Sí, que en los mi países... caso, yo creo que es verdad que hemos cambiado mucho esa cita, pues desde los 50. Ahora mismo sí que hay una literatura infantil y juvenil muy consolidada, una creación, yo creo que sí que muy amplia, además y muy diversa. Bueno, pero no tenemos clásicos. Pero es cierto que lo que falta, más que falten clásicos, que a lo mejor sí los hay, porque si preguntas a los adolescentes tienen claros cuáles son los libros de su infancia. Yo creo que lo que falta es una revalorización de la literatura infantil y juvenil por parte de la crítica. En el mundo anglosajón tienen muy claro que es una literatura de primer nivel. Y aquí, incluso en los centros escolares, muchas veces se justifican de no, ponemos libros juveniles para que les enganchen, pero como una literatura menor, ¿no? Cuando le preguntan a un escritor o una escritora los autores que le han marcado, a mí me llama mucho la atención que siempre hablamos de los mismos, ¿no? A todos nos ha marcado muchísimo Proust y Thomas Mann. Y bueno, pues se ve que los leímos con 6 años, yo desde luego no. A mí, siempre que me preguntan, yo recuerdo que el primer autor que me marcó fue Roald Dahl. Y yo quise ser escritor cuando cayó en mis manos una de sus historias y cuando empecé a leer a Joan Manuel Gisbert y a tantos autores que han tenido la culpa de que luego siguiera leyendo y ampliando mis fronteras, ¿no? Y otra visión que me enfada mucho es la visión de la literatura infantil y juvenil como una literatura de transición, ¿no? ¿Qué tiene que ver con eso? No, esto se lee ahora para luego poder leer otras cosas. No, yo creo que se lee en cualquier etapa y en cualquier momento y los libros no tienen edad ni tienen una fecha de caducidad y lo que pasa es que lo lees con otros ojos, con otras vivencias, ¿no? Entonces sí que es verdad que creo que en eso tenemos un recorrido por hacer y en ese camino estamos perdiendo posibles lectores y estamos yendo en contra de la propia pasión lectora, ¿no? Si no recordamos que esa literatura infantil y juvenil es una literatura tan digna, tan compleja y tan necesaria como la literatura adulta, ¿no? Y es en ese momento donde tenemos que enamorar al lector, porque un niño que no lee va a ser un adulto que no solo no lea, sino que posiblemente sea menos crítico y que tenga una vida menos rica, ¿no? Yo creo que los españoles siempre tenemos un complejo de inferioridad enorme. Lo digo desde la experiencia que me da haber asistido a la creación de dos imaginarios que no existían cuando yo era joven. Uno es el imaginario colectivo televisivo de la ficción televisiva española, del cual he sido partícipe en Cataluña, y el otro es el imaginario colectivo de la literatura infantil y juvenil que no existía. Pensad, eso que existe ahora es un gran logro, es el logro de la apuesta de los creadores. Antes lo decía alguien del público, yo creo que somos la otra pata olvidada de esa mesa que decíais que tenía 4, os habéis olvidado de los creadores, también existimos, porque estamos contribuyendo a crear ese mundo de referencias fantásticas de nuestros chavales. Cuando digo fantásticas no quiero decir de fantasías, sino que les van a dar esos elementos de poder soñar, de poder compartir, de poder empatizar con esos personajes, vivencias, aventuras, cualquier género. Eso es lo que han trabajado los extranjeros. Eso es lo que yo he visto con envidia en Alemania, en Francia, en Inglaterra. Respetan a sus autores, no solamente les respetan, sino que les promocionan, no solamente les promocionan, sino que además los protegen. Hay una cosa que se llama proteccionismo cultural que en este país no se practica. En este país hay un cierto desprecio por la cultura, comenzando por el objeto libro, continuando por el objeto película, film, serie televisiva, etcétera. Y claro, eso va en detrimento de nuestro, digamos, trabajo, porque hemos
hemos trabajado todos, desde los profesores, los padres, los lectores, y parece que no haya nada. Y ¿sabéis qué es lo peor? Que eso que hemos construido se puede evaporar en cualquier momento, puede destruirse con la misma rapidez con que lo hemos conseguido. Estuve en Bulgaria el año pasado, en el mes de diciembre, hace un año exactamente. Regresé con el corazón encogido, porque en Bulgaria, cuando yo pregunté cuáles son los escritores búlgaros, voy a leerlos para quedar bien, me dijeron con mucha pena, no existen, murieron. Digo, ¿cómo? Murieron de hambre, de frío y de pena, porque al caer el muro no pudieron resistir el embate del capitalismo. El capitalismo es salvaje y se come todo lo que puede. Entonces entraron a colonizar todas las editoriales extranjeras y sin ningún tipo de proteccionismo del Estado búlgaro, checo o el que fuese. ¿Habéis oído últimamente muchos autores infantiles, juveniles, adultos de esos países que están emigrando hacia el oeste? Pues porque simplemente sin una cierta política cultural proteccionista desaparecen del mapa. Me explicaron que habían muchos muertos, pero muertos físicamente, de hambre, o sea, y eso puede ocurrir en cualquier momento. O sea, yo os incito a pensar en eso, que es a veces una reflexión que no consideramos. La cultura es un bien que poseemos ahora, que no poseíamos durante el franquismo y que puede desaparecer en cualquier momento si no lo mimamos y lo tratamos con cariño. Solo eso, porque a veces también en una misma balanza resulta que no valoramos lo que tenemos como autores y es el que estamos dando pues una preeminencia a algo que nos resulta más fácil porque ya viene con su marketing hecho desde el extranjero. General. Sandra, ¿qué opinas? Sí, me ha hecho recordar lo que comentabas. En el Salón del Libro de Burgos, que hubo hace unos años, vinieron unos editores polacos que se encargaban de recuperar los títulos de hacía 30 o 20 años. De tal forma que esa labor que estaban haciendo ellos estaba creando las bases de lo que eran actualmente, es decir, los ilustradores, los escritores de literatura infantil no surgían de la nada, sino sabían bien lo que eran, ¿no? Aquí parece que vamos naciendo sin mirar atrás, ¿no? Entonces vamos creando, inventándonos de nuevo. Si conocemos bien nuestras bases, pues... no, es que ya veo que está ahí la chica que nos va a levantar. Quiero hacer una pregunta que es, como llevas esta agencia de ilustradores, sí. ¿qué te parece a ti cuál debe ser la función de la imagen, de las imágenes en una historia? Y como ves tú ahora el boom, que hay un boom de los álbumes ilustrados, bueno, es verdad que faltaba aquí la ilustración, que es tan importante en la literatura infantil, juvenil y parece que ahora de nuevo también en la literatura de adultos. Está claro que en la infantil juega un papel fundamental, ¿no? Lo decía Alicia en El País de las Maravillas cuando se asomaba al libro que estaba leyendo su hermana, decía, pero ¿para qué sirve un libro si no lleva ni ilustraciones ni diálogos, ¿no? Qué aburrido. Y bueno, pues es verdad que es una parte importante en esos libros para niños y a mí me parece que el ilustrador que no es reiterativo respecto a lo que dice el texto, sino que crea otros ambientes, se puede bucear en la historia, te abre otros caminos, es el que de verdad aportan en esa literatura que es en este caso para los niños ilustración más texto, ¿no? Es importante. Y aquí me parece también reivindicar la figura del ilustrador cuando hablamos muchas veces de el autor y el ilustrador. No, es el autor del texto y el autor de las ilustraciones, o escritor e ilustrador, pero ambos son coautores en una obra donde también el peso de la imagen es fundamental. Así que me parece que como mediadores tenemos la oportunidad, con la ilustración tenemos dos artes, hay la escritura y la ilustración, que podemos trabajar ambas y que tenemos, es la primera, al final es como una ventana al arte, ¿no? Un arte cercano que es la ilustración y que debemos trabajar también con... Hombre, tenía que, no sé si me da tiempo, tenía que ir algunas preguntitas más, parceros.
Que dije preguntinas en asturiano, ¿eh? Tiene unas preguntinas aquí más. ¿Puedo hacérselas muy rápido? No. No, bueno, la primera sería como escritores, ¿no? Los tres sobre todo, que ya hablasteis antes de la importancia hay muchos libros que tienen, ahora antes eran los mensajes, ahora se llama en término eufemístico temas transversales, ¿no? Y a veces a los niños esos libros desprecian, ¿no? Entonces, ¿qué cualidades debe tener para vosotros un buen libro infantil, un buen libro juvenil para que gane al lector, ¿no? Para que excite la curiosidad del lector? ¿Qué os parece? Bueno, mira, te decía hace un momento que en Ecuador nos encontrábamos en un territorio muy fértil, pero luego eso fue transformándose a algo que a mí de todas maneras me sigue pareciendo curioso. Fue tal éxito el del surgimiento de la nueva literatura infantil en el país que de pronto se le comenzó a entregar al libro ciertas responsabilidades, al libro de literatura, ciertas responsabilidades que no le corresponden. Me decían, por ejemplo, a partir de una novela que habla sobre el primer amor que escribí hace unos 10 años, me pedían unos profesores, ¿por qué no escribes pues una novela así como la que escribiste, una novelita de amor, pero que sea en la cordillera de los Andes y que vaya mencionando todos los volcanes que hay? Pues, claro. Estudiamos los volcanes. Y si pudieras, si pudieras hablar del respeto a los mayores, ya redondito, ¿no? Entonces, pues nada, yo creo que lo que hay que escribir y lo que hay que ofrecer a los lectores es buena literatura. No la llamo infantil o juvenil, buena literatura y con esa capacidad de empatizar, de sobrecoger, de susurrarle algo al oído. Es que mencionabas antes, Sí. No, que mencionabas antes a Roald Dahl, que este año es el centenario de Roald Dahl, y que si Roald Dahl triunfa entre los lectores es porque es irreverente, iconoclasta, tiene humor negro, ¿no? Sí, y porque tiene buenas historias. Roald Dahl no se publicaría actualmente. No. Sería censurado. Sería polémico, sí. No, de hecho fue censurado por las asociaciones de padres en Inglaterra. Sí. Entonces, las cualidades de un buen libro infantil. Yo para mí, y además lo tengo presente siempre que escribo, porque como creadores creo que también tenemos una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Para mí un libro tiene que tener 3 cualidades. Tiene que emocionar por encima de todo. Si alguien me dice, he llorado, digo, qué bien, he reído, qué bien, me he conmocionado, se me ha puesto la piel de gallina, estupendo, es lo que pretendía, porque dejar indiferente, o sea, la frialdad al acabar un libro es lo más triste que pueda existir. El segundo para mí es entretener, o sea, que un libro te entretenga y tengas el deseo de continuar ahí allá donde lo dejaste, porque si es una obligación, con lo cual, pues emocionar, entretener y hacer pensar. Y eso no significa aprender los nombres de los volcanes, que a veces también parece que tenga que ser eso, sino me ha dejado una pregunta dentro o algo que no había yo caído en ello, pues me ha dado en qué pensar y eso he aprendido algo porque he entrado en algo crítico que yo no concebía. Yo creo que un libro para mí tiene que tener esas 3 características. Muy bien. Pues para mí muy parecido. Yo creo que es fundamental que emocione y eso va a suponer que enganches. Si un libro te emociona y te estás identificando con lo que cuenta de alguna manera, te va a atrapar y vas a recorrer todas sus páginas. Y es fundamental que provoque. A mí me parece que la literatura juvenil, la literatura infantil tiene que provocar, no adoctrinar. No tenemos los libros con moralina personalmente me dan bastante alergia y creo que a los adolescentes aún más, ¿no? Les repele automáticamente cuando ven el fondo que les estás contando y que además muchas veces es muy obvio. Pero sí tienes que llevarles la mirada hacia la realidad, hacia el mundo en el que vivimos, hacia todo lo que nos rodea, pero dejándoles la libertad absoluta de dejarse interpelar por ello, de tomar sus decisiones y de dar sus respuestas, ¿no? A mí, por ejemplo, me parece que es fundamental que sean libros donde ellos construyan, que sean historias donde no les tratemos como niños, sino como adultos y que, al fin de cuentas, una novela sea infantil, juvenil o adulta, lo esencial es que tenga una buena historia. Si cuentas algo bien y lo cuentas con pasión, ese algo va a llegar. Si lo cuentas desde el adoctrinamiento y la moralina, creyendo que eso es literatura juvenil, solamente vas a conseguir aburrir y que el libro muera enseguida. No, hay una anécdota de Roald Dahl, que es mi autor preferido, que Matilda, en ese libro de Matilda, que tiene 5 años, va a la biblioteca y saca un libro. Y saca el libro El viejo y el mar de Hemingway. Y lo lleva para la bibliotecaria y le dice la bibliotecaria, ¿qué te gustó? Matilda decía, no me gustó. Y dice la bibliotecaria, no importa, deja que te envuelvan las palabras como la música.
A veces la manera de contar a veces también es importante en la literatura. Y quería terminar con una frasecita de un catedrático de Barcelona que se llama Jorge La Rosa, que dice: en la lectura es experiencia cuando confluyen el texto adecuado, el tiempo adecuado y la experiencia adecuada. Yo creo que acierta, ¿no? Sin duda. Es una gran frase para cerrar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer. Muchas gracias. Gracias.